Cuando pensamos en un caballero medieval, es fácil imaginar armaduras brillantes, espadas relucientes y gestas heroicas, imágenes de torneos espectaculares, de paladines al servicio de reyes, o de figuras legendarias como el rey Arturo y sus caballeros de la mesa redonda. Pero esa visión cinematográfica y romántica de la caballería es apenas una capa superficial que oculta la realidad brutal, exigente y a menudo dolorosa de la vida real de un caballero en la Europa medieval. Ser caballero no era un título que se heredara con orgullo únicamente para las celebraciones o para las crónicas de los monarcas. Era un estado de vida marcado por disciplina física extrema, entrenamientos feroces, reglas de honor estrictas y una constante cercanía con la muerte. Cada golpe de espada, cada herida sangrante y cada noche fría en campamentos lejanos era parte de una vida donde el ideal y la realidad chocaban con frecuencia. Este video va a desmontar el mito de la caballería como sinónimo de gloria sin esfuerzo. Vamos a cruzar los muros de los castillos y los campos de batalla para ver cómo era la vida cotidiana de quienes llevaban el título de caballero. La forja de su carácter, el peso de la armadura, las exigencias del honor y la disciplina implacable que definían sus días. Prepárate para una mirada profunda, sin adornos, que revela no solo la sangre y la espada, sino también la cultura, las obligaciones y las contradicciones inherentes a la vida de un caballero medieval. Para entender la vida de un caballero medieval, primero hay que situarse en la Europa feudal, un sistema social y político completamente diferente al nuestro. Entre los siglos XI y XV, la estructura del poder en Europa se basaba en una cadena de lealtades. El rey otorgaba tierras a los nobles a cambio de servicio militar, y estos nobles, a su vez, dependían de sus vasallos y caballeros para proteger sus dominios. En ese mundo, el caballero no era solo un guerrero a sueldo, era un miembro de una clase social con funciones definidas y expectativas marcadas. El término caballero proviene de la palabra latina cavallarius, literalmente hombre de caballo, porque desde el principio el elemento central de su identidad era el coraje combinado con la destreza ecuestre y marcial. La guerra era una parte constante de la vida política y territorial de la Europa medieval, y el caballero era llamado a ser la punta de lanza en esos conflictos. La formación de un caballero comenzaba desde muy joven, generalmente alrededor de los 7 años, cuando un niño noble era enviado a la casa de otro señor para servir como paje. Ahí se iniciaba un entrenamiento largo y riguroso que incluía educación en armas, etiqueta, deberes caballerescos y valores que se consolidarían más tarde en la famosa cortesía caballeresca. A los 14 años pasaba a ser escudero, asistente directo de un caballero adulto, aprendiendo no solo el manejo de espadas y lanzas, sino la disciplina diaria requerida para convertirse algún día en uno de ellos. Este proceso no era rápido ni fácil. Implicaba años de esfuerzo físico, de aprendizaje técnico y de interiorización de una ética propia. El honor por encima de la cobardía, la lealtad por encima de la traición, la valentía por encima del miedo. Ser caballero significaba estar preparado para la batalla, sí, pero también para la responsabilidad social de proteger vasallos, mantener el orden en la región y, cuando era necesario, rendir cuentas ante un señor feudal o incluso ante el mismo rey. Todo esto ocurría en un entorno donde las distancias se recorrían a caballo, donde las enfermedades eran habituales, donde las disputas territoriales estallaban con frecuencia y donde la vida cotidiana podía cambiar dramáticamente de la paz al clamor de guerra en cuestión de horas. En ese contexto, la figura del caballero se consolidó como un pilar de la estructura feudal, representando no solo fuerza física, sino también un conjunto de valores sociales que determinaban quién tenía derecho a liderar en el campo de batalla y, con frecuencia, quién tenía voz en la toma de decisiones locales. Y ahora que hemos visto el escenario social y político que dio origen a la caballería medieval, sumergámonos en cómo se formaba un caballero, en lo que significaba su entrenamiento, sus obligaciones y los sacrificios que exigía ese camino desde la infancia hasta la edad adulta. Todo caballero comenzaba su vida siendo un niño, pero no cualquier niño. Para ingresar en la senda de la caballería era necesario nacer dentro de la nobleza. No importaba el talento con la espada ni la valentía natural. Si no tenías el linaje correcto, jamás llegarías a caballero. A los 7 años, el niño noble era enviado a otro castillo, al servicio de otro señor. Allí comenzaba su vida como paje. Sus tareas eran humildes: servir la mesa, cuidar las armas, limpiar, asistir a los adultos. Pero ese entorno era su escuela.
Aprendía modales, fe, disciplina, obediencia y, sobre todo, observaba de cerca a los caballeros en acción. Mientras limpiaba cotas de malla y escuchaba relatos de guerra, comenzaba a interiorizar el ideal caballeresco. Por las tardes practicaba montar a caballo, esgrimir con espadas de madera, lanzar jabalinas o aprender danzas cortesanas. También se le enseñaba a leer, si su señor lo consideraba necesario, y se le educaba en los preceptos religiosos. A los 14 años, si había demostrado disciplina y valor, el paje ascendía a escudero. Este era el primer paso serio hacia la caballería. Ya no solo servía, ahora entrenaba diariamente en el uso de armas reales, cuidaba el caballo de su caballero, pulía su armadura y lo acompañaba al campo de batalla si era necesario. Ser escudero no era un juego, las heridas eran reales, los entrenamientos brutales. Dormía poco, comía lo justo y, en algunos casos, presenciaba muertes. Su vida era una constante preparación para algo que aún no tenía asegurado, la ceremonia de investidura. Convertirse en caballero no era un simple trámite social, era una transformación profunda, casi espiritual, que sellaba para siempre el destino de un joven noble. Este paso no era automático ni garantizado por el nacimiento. Antes de recibir la espada y el título, el aspirante debía haber pasado años formándose como paje y escudero. Había servido a otro caballero, había montado a caballo, había aprendido a luchar, a leer latín básico, a comportarse en la corte, a dominar la espada y, sobre todo, a obedecer. Pero todo ese aprendizaje desembocaba en un momento clave, la ceremonia de investidura. También llamada adobement o dubatio, esta ceremonia tenía un fuerte contenido simbólico y variaba en riqueza según el estatus del joven y el señor que lo acogía. Algunas investiduras eran simples actos privados en una capilla, otras, en cambio, eran espectáculos públicos que duraban varios días, con banquetes, torneos, música y una asistencia numerosa. Sin importar la escala, todos los rituales comenzaban igual, con una vigilia. La noche anterior, el escudero se retiraba a una iglesia o capilla, solo. Vestía una túnica blanca, pureza, una roja, valor, o una negra, luto por su vida anterior. Pasaba la noche en oración, en silencio, rodeado de símbolos religiosos. No debía dormir. Ayunaba, rezaba, reflexionaba. Esa vigilia representaba una muerte simbólica, el fin del muchacho, y el nacimiento del caballero. Al amanecer lo esperaba el rito público. Primero se le colocaban las armas en el altar. La espada, el escudo, el yelmo. Eran bendecidas por un sacerdote. Luego, frente a sus compañeros, su familia y su señor, el escudero era llamado a hacer un juramento sagrado. Prometía proteger a los débiles, actuar con justicia, respetar a las damas, obedecer al rey o señor feudal y luchar en nombre de la fe cristiana. Era un contrato de por vida. El momento más icónico era el collé, el famoso golpe de espada sobre los hombros, aunque en versiones más antiguas podía ser una bofetada fuerte, un recordatorio de la dureza del camino. Ese toque simbolizaba el deber de soportar el dolor físico y moral que implicaba la caballería. Finalmente recibía las espuelas doradas, símbolo de su nueva dignidad, y el derecho de portar armas por sí mismo. Algunos recibían una capa o un manto de color, otros un beso en la mejilla del señor como señal de aceptación. En ese instante, el escudero dejaba de ser aprendiz, era un caballero. Pero a partir de ahí comenzaba un camino aún más arduo, el de mantener el honor, demostrar valentía en batalla, evitar la deshonra y vivir conforme a los códigos que, si bien idealizados, eran despiadados en la práctica. Porque llevar una espada no era solo un privilegio, era una carga, y los enemigos, visibles o invisibles, siempre estaban cerca. Una vez investido como caballero, el joven noble no entraba en un mundo de privilegios sin esfuerzo. Lo que comenzaba era una vida de compromiso constante, no solo con la guerra, sino con un sistema entero de valores, estructuras sociales y obligaciones que marcaban cada hora del día. La imagen popular del caballero descansando entre torneos y banquetes pertenece más a la literatura que a la vida real. En la Edad Media, ser caballero implicaba estar en alerta permanente. Cada día traía nuevas exigencias físicas, religiosas, militares y políticas. Su rutina comenzaba al amanecer, y no con armas, sino con plegarias. La religiosidad no era una pose, era una necesidad. El caballero empezaba el día con misas, rezos y lectura de salmos, no solo porque lo exigía la iglesia, sino porque creía o debía creer.
que su causa era justa, que sus batallas estaban al servicio del bien. Esa espiritualidad formaba parte de su armadura moral, y si la fe flaqueaba, todo el edificio simbólico del ideal caballeresco se venía abajo. Tras la oración venía el entrenamiento, pero no era una sesión esporádica, era una disciplina militar diaria. El caballero debía montar a caballo con soltura, incluso con la pesada armadura de placas o cota de malla. Practicaba el uso de la lanza en el quintain, un maniquí giratorio que ponía a prueba su precisión. Se entrenaba con la espada larga, con el escudo a pie y a caballo. Algunos practicaban lucha libre, otros tiro con arco. Cada músculo del cuerpo tenía que estar preparado para soportar jornadas de combate sin descanso. Y esa preparación no era decorativa. Los conflictos eran frecuentes, las disputas territoriales eran constantes y las campañas militares impredecibles. Pero la guerra no era su único deber. Como miembro del sistema feudal, el caballero estaba sujeto a un contrato de lealtad con su señor. Eso implicaba prestar servicio militar durante cierto número de días al año, por lo general 40, acudir a la llamada del rey o del noble al que servía y actuar como brazo armado del poder local. Pero también debía gestionar. En épocas de paz, el caballero podía ser administrador de tierras, juez en conflictos entre campesinos, recaudador de rentas, supervisor de cultivos o protector de mercados y peregrinos. En algunos casos tenía que responder por la seguridad de castillos o ciudades enteras. La vida no era solitaria. Aunque muchos caballeros tenían sus propios hogares, también formaban parte de una comunidad feudal compleja. Convivían con escuderos, soldados, criados, campesinos, religiosos y, en algunos casos, con una esposa igualmente noble encargada de las tareas domésticas y de representación cuando el caballero marchaba a la guerra. Pero a pesar de todo ese tejido social, el caballero estaba solo en una cosa: su reputación. Todo lo que hacía era observado. Un error en el campo de batalla, una disputa con el señor equivocado, un acto de cobardía, una falta a la misa, un abuso a un campesino. Cualquier mancha era difícil de borrar, y en una sociedad donde el honor era más valioso que la vida, una reputación dañada podía ser peor que una herida de espada. Y es que el caballero no solo tenía que vivir conforme a su deber, sino encarnar un ideal: ser fuerte pero justo, piadoso pero temido, leal pero autónomo, compasivo con los pobres pero firme en la guerra, y hacerlo todo sin traicionar el código que lo definía, el código caballeresco. Pero ese ideal era más fácil de recitar que de cumplir, porque el mundo medieval era cruel, y el caballero, por más honesto que fuera, vivía en una constante tensión entre la gloria soñada y la realidad dura del barro, la sangre y el poder. Para un caballero medieval, el honor era más importante que la vida. Estaba ligado a la tierra que protegía, al señor que servía, al linaje que representaba. Y cualquier falla podía poner en riesgo no solo su prestigio, sino el de toda su familia. El código caballeresco no estaba escrito en piedra, pero sí en la conciencia colectiva. Era una mezcla de valores cristianos, normas feudales y expectativas culturales. Un caballero debía ser valiente, leal, justo, misericordioso con los débiles y despiadado con los enemigos. Pero la realidad ponía estos principios a prueba a cada paso. ¿Ser misericordioso? ¿O garantizar la victoria? ¿Obedecer a un señor injusto? ¿O arriesgar la traición? ¿Matar en batalla? ¿O respetar al enemigo vencido? ¿Defender la fe? ¿O proteger la vida? Los dilemas eran constantes, y no siempre había respuestas claras, porque la política del feudalismo era traicionera. Un caballero podía verse envuelto en guerras entre nobles, conflictos de herencia, campañas cruzadas o represión de rebeliones. El ideal decía: protege a los débiles. Pero en la práctica, muchos caballeros participaron en saqueos, masacres o abusos, y sin embargo seguían llamándose caballeros. La tensión entre el ideal y la acción es lo que hace de la figura del caballero algo tan fascinante y tan trágico. No era solo un guerrero, era un símbolo, y como todo símbolo, cargaba con contradicciones que la espada no podía resolver. En la próxima entrega exploraremos cómo este mundo se manifestaba en la guerra real. Porque el campo de batalla no era solo estrategia, era brutalidad, cuerpo a cuerpo y muerte asegurada. La guerra era la prueba definitiva del caballero. Pero poco tenía de gloriosa cuando la realidad alcanzaba al mito. Aunque los romances hablaban de gestas heroicas, en la práctica la guerra medieval era desorganizada, brutal y agotadora. Una batalla podía durar horas,
o solo minutos. Y el campo quedaba sembrado de cadáveres, miembros amputados y gritos de heridos. Los caballeros combatían a caballo, cubiertos de acero, con espadas, lanzas, hachas o mazas. Cada arma tenía su estilo y su consecuencia. La lanza embestía, la espada cortaba, la maza rompía huesos dentro de la armadura. El combate cuerpo a cuerpo era común. Una vez desarmado o derribado del caballo, el caballero debía seguir luchando a pie, con lo que tuviera a mano. Pero la guerra no era solo fuerza, también requería estrategia. Los caballeros debían aprender a leer el terreno, a coordinar con arqueros, infantería, escaramuzas nocturnas. Las alianzas cambiaban rápido, y los errores se pagaban con sangre. Los castillos no caían solo con fuerza, se necesitaba asedio, paciencia, hambre, engaño. Muchos caballeros pasaban más tiempo en asedios que en campo abierto. Dormían mal, comían peor, enfermaban fácilmente. La gloria era rara, la muerte habitual. La guerra templaba al caballero, o lo destruía. Y aunque las batallas eran reales, también había otro campo donde se jugaba el honor, el espectáculo de los torneos. Lejos del caos del campo de batalla, existía otra arena donde el caballero probaba su valor, el torneo. Los torneos eran eventos públicos, organizados por nobles o reyes, donde los caballeros combatían entre sí. Pero no se trataba solo de entretenimiento, eran una mezcla de política, entrenamiento y teatro. El evento más famoso era la justa. Dos caballeros galopaban uno contra otro, lanza en mano, buscando derribar al oponente. Aunque a veces se usaban lanzas embotadas, los accidentes eran frecuentes. Una lanza mal colocada podía atravesar una visera. Había también melees, combates grupales con reglas más laxas, más violentos, menos controlados. En muchos casos, los caballeros salían heridos, inconscientes o no salían. Pero los torneos no eran solo violencia, eran una pasarela de estatus. Los caballeros mostraban sus armas, escudos, colores, emblemas familiares. Las damas de la corte otorgaban favores, pañuelos, guantes, que los caballeros portaban en sus cascos como símbolo de devoción. Y para muchos jóvenes, era la oportunidad de darse a conocer, de ganar fama, oro y quizá el favor de un señor poderoso. También había duelos, privados, solemnes, a veces por ofensas de honor. Estos combates podían dirimirse hasta la muerte o hasta la rendición. Así el mundo del caballero oscilaba entre la guerra real y su versión ritualizada, pero en ambos casos el riesgo era el mismo: caer y ser olvidado. En la próxima entrega exploraremos el lado oculto del caballero, sus miedos, sus derrotas y su legado. Para muchos caballeros medievales, la guerra no solo era un deber feudal, era una misión espiritual. Las cruzadas, esas campañas militares organizadas bajo el amparo de la Iglesia para liberar Tierra Santa, ofrecían al caballero una promesa única: redención eterna por medio de la violencia. No se trataba solo de ganar tierras. Ir a las cruzadas significaba peregrinar con armadura, matar con bendición papal, convertir el acero en fe. Los caballeros recibían indulgencias, es decir, perdón de sus pecados. A cambio, marchaban miles de kilómetros hacia lo desconocido, para combatir a quienes se les enseñaba a ver como enemigos de la cristiandad. El caballero medieval vivía entre extremos. Por un lado, confesaba sus pecados, rezaba, se confesaba antes de cada batalla importante. Por el otro, decapitaba, saqueaba, quemaba aldeas. Esta contradicción no siempre se percibía como tal. En muchos casos era vista como parte del ideal caballeresco: defender la fe con la espada, servir al Señor con lealtad y mantener el alma limpia, aunque las manos sangraran. Pero esta visión no duraría para siempre. Hacia finales de la Edad Media, el caballero empezó a volverse anacrónico. Las guerras ya no se libraban solo entre nobles montados. Los ejércitos se llenaban de infantería profesional, arqueros, ballesteros, y más tarde de artillería. La invención de la pólvora marcó un antes y un después. La armadura del caballero, que antes lo hacía casi invencible, ahora era inútil frente a una bala de cañón o de arcabuz. El combate cuerpo a cuerpo ya no era el centro de la batalla. La guerra se volvió impersonal, letal, moderna. Al mismo tiempo, el ideal caballeresco se debilitaba. Los valores de honor, nobleza y piedad eran difíciles de sostener en un mundo que empezaba a girar en torno al comercio, las ciudades, la burocracia y la política. Muchos caballeros terminaron como mercenarios,
otros como figuras decorativas en las cortes. El brillo del acero ya no bastaba, y sin embargo su figura no desapareció. Se transformó, porque mientras el caballero real caía en el campo, el caballero mítico nacía en los libros, en las leyendas, en los romances. Cuando el último caballero colgó su espada, la historia no terminó. Al contrario, comenzó una nueva. En los siglos siguientes, el caballero pasó del campo de batalla a la imaginación popular. Ya no era un hombre de carne, hueso y sangre, era un símbolo. Las novelas de caballería lo convirtieron en héroe idealizado, galante, justo, piadoso, noble. Desde el Amadís de Gaula hasta las leyendas del rey Arturo, el caballero se transformó en mito. Un mito que hablaba de valentía, de amor imposible, de duelos por honor, de dragones y princesas. Ya no importaba tanto la historia real con sus contradicciones y brutalidades. Lo que sobrevivió fue la aspiración. Incluso en tiempos modernos, el concepto de ser caballeroso quedó como eco de ese legado. Abrir una puerta, ofrecer ayuda, actuar con honor, aunque la espada ya no esté. Pero la verdad, la cruda verdad, es que el camino del caballero nunca fue romántico. Fue duro, fue violento, fue ambiguo. Y al mirar de cerca su historia real, entendemos algo fundamental. Detrás del mito hay humanidad. Los caballeros no eran santos, no eran monstruos, eran hombres moldeados por un tiempo brutal. Luchaban por su fe, por su señor, por su linaje, pero también por sí mismos, por sobrevivir, por dejar un nombre, por encontrar en medio del hierro y el deber algo que justificara su existencia. Hoy los recordamos con nostalgia, con asombro o con crítica, pero sobre todo con una mezcla inevitable de admiración y distancia, porque aunque sus tiempos hayan pasado, sus huellas siguen ahí, en los libros, en el lenguaje, en los valores que a veces todavía queremos rescatar, y al entender su mundo, quizás entendemos mejor el nuestro. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que la historia de los caballeros medievales va mucho más allá de las armaduras brillantes y los castillos de cuento. ¿Has visto la infancia exigente, la vida diaria cargada de disciplina, el campo de batalla teñido de sangre y barro, los rituales, las contradicciones y también el legado? Si esta historia te hizo pensar, sentir o descubrir algo nuevo, te invito a seguir explorando este lado más humano y muchas veces más oscuro de la historia. Suscríbete para no perderte las próximas entregas. Comparte este video con alguien que aún cree que los caballeros eran solo personajes de fantasía. Y recuerda, entender el pasado no es un lujo, es una forma de entendernos a nosotros mismos. Nos vemos en el próximo viaje al pasado, porque la historia contada como nunca apenas comienza, termina.